Vamos a explicar cómo funciona el reloj absoluto del tiempo y el espacio. Lo vamos a explicar de una manera fácil. Bueno, vamos a tomar el tiempo de analizar la siguiente imagen, la imagen que tenemos en el video, y la idea es que la entendamos, ya que la hice para que disfrutemos de este video y comprendamos cómo funciona el reloj absoluto del tiempo y el espacio. Recordemos que esa es mi teoría, dado que la teoría que se tiene actual es que el tiempo y el espacio son relativos, pero acá yo voy a explicar, vamos a entender juntos por qué considero que el tiempo y el espacio son absolutos. Así que quiero que le prestes mucha atención a este video y vamos allá. Entonces, ¿qué tenemos? Inicialmente tenemos que tener en cuenta que hay algo que se llama reloj universal o reloj UTC. ¿Cómo así? Este reloj, digamos que es el que permite que los diferentes relojes del mundo se puedan sincronizar, incluso aunque hayan diferencias con las zonas horarias. Estos son varios relojes atómicos que en diferentes partes de la Tierra se coordinan, ¿cierto? Y dan un tiempo universal coordinado. Si quieres puedes investigar esto UTC en Wikipedia o en diferentes páginas de internet, diferentes bibliotecas, y verás que es totalmente real. Hay un reloj universal coordinado, ¿cierto? Entonces esta va a ser la base para que entendamos cómo funciona ese reloj absoluto, ¿cierto? Entonces, como nosotros estamos en el planeta Tierra, ¿cierto? Nosotros hacemos nuestra objetividad desde el planeta Tierra, ¿cierto? Entonces desde ahí establecemos este reloj absoluto, general y universal. Establecemos ese UTC, nosotros mismos le damos como ese sentido o ese marco a lo que va a ser el reloj universal. Sin embargo, nosotros no somos bobos, nosotros sabemos que estamos en una parte del universo y que en esa parte del universo, pues al ser en una parte también nosotros necesitamos tener un tiempo relativo a ese tiempo universal, es decir, cómo nos estamos comportando nosotros, ese sería este reloj, cómo nos estamos comportando nosotros con respecto a ese reloj universal. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que este reloj que hemos dicho que es el absoluto, ese UTC, se coordina con este. ¿Por qué se coordina con este? ¿Por qué? Porque en la medida en que estamos en el planeta Tierra en una condición normal, nosotros mismos hemos dicho que la objetividad del tiempo va a ser esa, es decir, lo normal de cómo se comporte el tiempo va a ser tomando como referencia al planeta Tierra desde el lugar en el que estamos nosotros. Es decir, nosotros hemos hecho el tiempo desde el planeta Tierra y desde el planeta Tierra le hemos establecido lo que va a ser el normal transcurrir del tiempo. Vamos a decir, desde el planeta Tierra hemos hecho esa medida del tiempo, hemos creado ese concepto del tiempo, cómo nos vamos a relacionar con él. Así que por eso este reloj universal se coordina con ese reloj del tiempo, ¿cierto? Entonces, eso es un realismo, ¿cierto? Como estamos en el planeta Tierra y lo hemos creado desde la Tierra, nuestro reloj se va a coordinar de lo que es normal con respecto a ese reloj universal, a ese reloj universal mismo que nosotros mismos hemos dispuesto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero que analicemos? Quiero que veamos directamente cuál es el problema que se genera con la relatividad y no se asume. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros, por ejemplo, ponemos un reloj en el vacío, vamos a ver que aquí se genera un desfase temporal. Miremos, aquí pasó este tiempo, de acá hasta acá pasó este tiempo, pero si miramos de acá a acá, miremos lo que ocurrió, que este reloj en el vacío es como si se hubiera movido más rápido, ¿cierto? Es como si hubiera superado al tiempo mismo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, acá tenemos ese reloj absoluto y acá lo que vemos es que el reloj absoluto se movió de acá hasta acá. Pero miremos que el reloj en el vacío parece que hubiera rompido, parece que hubiera roto esta, digamos, esta línea temporal universal, porque parece que hubiera superado, parece que hubiera generado otro tiempo, como otro el tiempo, porque parece que hubiera roto por completo el cómo se va a incorporar esto acá, ya que si miramos ese reloj en el vacío es como si hubiera superado a este tiempo de acá, ¿cierto? A este tiempo del reloj universal. Entonces, por este tipo de acercamientos es que se dice que el tiempo es relativo, ya que si miramos el reloj marcando acá relativo con respecto al reloj universal, aquí sí se coordinan,
¿cierto? En la situación de la Tierra. Pero si lo ponemos en una situación vacía, miremos que acá hay un desfase temporal a tal punto, es decir, todo este desfase temporal, como con respecto a este, parece como si se hubiera salido del tiempo mismo este reloj, ¿cierto? Como parece que hubiera roto pues como con el tiempo absoluto. Sin embargo, lo que hay que decir es que ese desfase temporal, eso que nosotros podríamos medir de manera real si lleváramos un reloj al vacío, esto sigue dándose en el tiempo, aunque parezca que no, ¿cierto? ¿Cómo vamos a entender esta diferencia, ¿cierto? Si llevamos un reloj al vacío y genera esta diferencia, es como si este fuera más rápido, como si este reloj mismo hubiera superado el tiempo. ¿Cómo medimos esa diferencia? Eso lo vamos a medir con el reloj relativo al tiempo en el vacío, ¿cierto? Aquí simplemente llevamos un reloj como una copia de un reloj al vacío, nos generó este impacto, esta diferencia, pero ahora lo que vamos a hacer es medirla con un reloj relativo al tiempo en el vacío, ¿cierto? Y esto nos va a permitir enmarcar esta diferencia o entender esta diferencia, cómo funciona esta diferencia en relación a la existencia de que si hay un tiempo absoluto, general y universal, de que si existe este UTC. Entonces vamos a entender esta diferencia, esto que parece un desfase, que parece inexplicable, que parece relativizar el tiempo, porque parece romper con el tiempo absoluto, porque parece ir más rápido. Vamos a entender eso acá. ¿Qué es lo que ocurre? Primero leamos esto. El reloj relativo se crea para medir la diferencia relativa de un fenómeno con un tiempo con respecto al tiempo mismo o tiempo absoluto. Esto porque la existencia o ausencia de la gravedad, al afectar el desenvolvimiento de los objetos, crea el efecto o apariencia de que el flujo del tiempo es diferente o que el tiempo es relativo. Reiteremos esto, crea la apariencia. Por eso debe medirse esa diferencia relativa de un tiempo con respecto al tiempo, para no caer en el error de ignorar el efecto real que tiene la gravedad con respecto al flujo objetivo del tiempo absoluto. Es decir, este reloj nos mantiene al tanto de la objetividad del tiempo real, pese a los efectos que tiene la gravedad, haciendo parecer que su flujo varía. Entonces este reloj relativo nos va a permitir entender cómo la gravedad, ¿cierto? Por ejemplo, acá que no hay gravedad, cómo la gravedad hace parecer que se ha roto con el tiempo absoluto, pero lo que hay que entender es que es un parecer, ya que el tiempo absoluto sigue existiendo. Y esto lo vamos a entender acá. ¿Cómo se entiende? ¿Cierto? Siguiendo esta lectura que teníamos acá, ¿cierto? Que la gravedad hace parecer, la influencia de la gravedad hace parecer que el flujo del tiempo se cambia, pero de hecho no cambia, porque si lo miramos acá en esta imagen, vemos que tenemos el reloj absoluto, que sería el amarillo. El reloj morado en este caso sería el reloj en el vacío, esta circunferencia, y la otra circunferencia sería, digamos, la de la Tierra. En este caso vemos que se desenvuelve el reloj universal y todos, digamos que todos estarían acá, ¿cierto? Si nosotros, o sea, los fenómenos todos se desenvolvieron hasta acá, de manera absoluta, hasta acá. Pero si vemos como acá no había tanta gravedad en la circunferencia morada, simulando, digamos, este reloj en el vacío, ¿qué es lo que pasa? Que tarda menos los fenómenos en desenvolverse, eso es lo que ocurre. Y en la Tierra vemos que los fenómenos se estarían desenvolviendo normal, ¿cierto? Aquí se desenvuelven normal, tráquete de acá hasta acá vienen, ¿cierto? En el reloj absoluto. Pero acá tardan menos porque no hay tanta gravedad, ¿cierto? Entonces esta circunferencia estaría simulando como menor gravedad, ¿cierto? Vemos que hay menor gravedad, entonces se tardan menos. Pero ya vimos que miren que ese desfase temporal se entiende es aquí. No es que se superó el tiempo mismo, sino que hay que entender ese desfase en ese reloj de un tiempo relativo con respecto al tiempo en este reloj que nos permitiría entenderlo. Vemos acá que se desenvuelve el reloj universal y como esto tiene menor gravedad, pues se va a tardar menos y este se tarda normal, que sería la circunferencia de la Tierra, ¿cierto? Entonces miremos qué imagen tan bonita que nos permite entender ese desfase y ver claramente que sigue existiendo el reloj universal, ese UTC, ese tiempo general absoluto, y espero disfrutes mucho este video.